No necesita silla. Dale una silla a la madre Muti. Dale una silla, Muti. Una silla, ya. No. Dale una silla. Dale. Jaya Radha Madhava Punya Bihare Jaya Radha Madhava Punya Bihare Gopishana Vallabha Girivaradhare Gopishana Vallabha Gopishana Vallabha Girivaradhare Yasodhanandana Vrachatana Dhanjana Yasodhanandana Vrachatana Dhanjana Yamuna Tira Vanachate Yamuna Tira Vanachate Jaya Radha Madhava Punya Bihare Gopishana Vallabha Girivaradhare Gopishana Vallabha Gopishana Vallabha Girivaradhare Gopishana Vallabha
Yasodanandana Rajajana Ranjana Yasodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Yamuna Tira Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Jayam Vishnupad Paramahansa Charya Sarada Srima Srirasa Bhakti Vedanta Sai Maharaj Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Hris Thakur Ki Jai Prem Sagar Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasa Gaura Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kuni Givran Ki Jai Vrindavandam Ki Jai Mathura Dham Ki Jai Naritam Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai Angamai Ki Jai Yamunamai Ki Jai Tudasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveda Bhaktandi Ki Jai Goda Premanandi. Toda la gloria sea para los otros reunidos.
Todas las glorias a vosotros sean unidas. Todas las glorias sean para vosotros sean unidas. Todas las glorias sean para Srila Prabhupada. Bueno, seguimos con el Bhagavad Gita. Estamos leyendo el capítulo 4, el texto 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ahí está el verso. Janma karma chame divyam. Janma karma chame divyam. Evam yavetti tatvataha. Evam yavetti tatvataha. Tyaktva dehang punah janma. Tyaktva dehang punah janma. Naiti mameti sojuna. Naiti mameti sojuna. Janma karma chame divyam. Janma karma chame divyam. Evam yavetti tatvataha. Evam yavetti tatvataha. Tyaktva dehang punah janma. Tyaktva dehang punah janma. Naiti mameti sojuna. Naiti mameti sojuna. Janma karma chame divyam. Janma karma chame divyam. Evam yavetti tatvataha. Evam yavetti tatvataha. Tyaktva dehang punah janma. Tyaktva dehang punah janma. Naiti mameti sojuna. Naiti mameti sojuna. ¿Alguien? Janma karma chame divyam. Evam yavetti tatvataha. Tyaktva dehang punah janma. Naiti mameti sojuna. Janma chame divyam. Evam yavetti tatvataha. Tyaktva punah janma. Naiti mameti sojuna. Janma chame divyam. Janma chame divyam. Evam yavetti tatvataha. Tyaktva dehang punah janma. Naiti mameti sojuna. Janma karma chame divyam. Janma karma chame divyam. Evam yavetti tatvataha. Evam yavetti tatvataha. Tyaktva dehang punah janma. Tyaktva dehang punah janma. Naiti mameti sojuna. Naiti mameti sojuna. Janma karma chame divyam. Janma karma chame divyam. Evam yavetti tatvataha. Evam yavetti tatvataha. Tyaktva dehang punah janma. Tyaktva dehang punah janma. Naiti mameti sojuna. Sacar detrás de la vía Sasana, donde parezco yo. Janma karma chame divyam. Evam yavetti tatvataha. Tyaktva dehang punah janma. Naiti mameti sojuna. Janma karma chame divyam. Janma karma chame divyam. Evam yavetti tatvataha. Evam yavetti tatvataha. Tyaktva dehang punah janma. Tyaktva dehang punah janma. Naiti mameti sojuna. Las devotas ahora. Janma karma chame divyam. Janma karma chame divyam. Evam yavetti tatvataha. Evam yavetti tatvataha. Tyaktva dehang punah janma. Tyaktva dehang punah janma. Naiti mameti sojuna. Naiti mameti sojuna. Janma karma chame divyam. Janma karma chame divyam. Evam yavetti tatvataha.
Naitimam meti sojuna. Janma karma chamediyam. Evam veti tatvataha. Yatvareham punah janma. Naitimam meti sojuna. Bueno, vamos a leer palabra por palabra. Janma, nacimiento. Karma, trabajo. Cha, también. Míos. Divyam, trascendentales. Evam, de esta manera. Ya, todo aquel que Veti, conozca. Tatvata, en realidad. Tyaktva, dejando a un lado. Deham, este cuerpo. Puna, de nuevo. Janma, nacimiento. Na, jamás. Eti, alcanza. Mam, a mí. Eti, alcanza. Sa, él. Arjuna. Oh Arjuna. Traducción del verso. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo, no vuelva a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Significado por Srila Prabhupada. El descenso del Señor desde su morada trascendental ya se explicó en el verso 6. Aquel que pueda entender la verdad de la aparición de la personalidad de Dios ya está liberado del cautiverio material y por ende regresa al reino de Dios inmediatamente después de dejar el presente cuerpo material. Que la entidad viviente se libre del cautiverio material no es fácil en absoluto. Los impersonalistas y los yogis logran la liberación únicamente después de muchas dificultades y muchísimos nacimientos. Incluso entonces la liberación que logran el fundirse en el Brahma-Jyoti impersonal del Señor es únicamente parcial y existe el riesgo de regresar a este mundo material. Pero el devoto, por el simple hecho de entender la naturaleza trascendental del cuerpo y las actividades del Señor, alcanza la morada del Señor después de terminar con este cuerpo y no corre el riesgo de regresar a este mundo material. En el Brahma Samhita 5.33 se afirma que el Señor tiene muchísimas formas y encarnaciones. Advaitam achyutam anadam anantarupam. Aunque existen muchas formas trascendentales del Señor, aún así son la misma y única suprema personalidad de Dios. Uno tiene que entender este hecho con convicción, aunque a los eruditos mundanos y filósofos empíricos les resulta incomprensible. Como se dice en los Vedas, Purusha Bodhini Upanishad, Eko Deva Nitya Ninara Rukto Bhukta Vyapi Hridiyantaratma. Con muchísimas formas trascendentales, la única suprema personalidad de Dios está eternamente activa en relaciones con sus devotos puros. Esta declaración védica la confirma el Señor personalmente en este verso del Gita. Todo aquel que acepta esta verdad al amparo de la autoridad de los Vedas y la suprema personalidad de Dios, y que no pierde el tiempo en especulaciones filosóficas, alcanza la etapa más elevada y perfecta de la liberación.
Por el simple hecho de aceptar esta verdad sobre la base de la fe, uno puede lograr la liberación sin ninguna duda. La versión védica Tattvamasi se aplica, de hecho, en este caso. Cualquiera que entienda que el Señor Krishna es el Supremo y que le dice al Señor, tú eres el Brahman Supremo, la personalidad de Dios, es seguro que se libera instantáneamente y en consecuencia su participación en la asociación trascendental del Señor queda garantizada. En otras palabras, un devoto del Señor que sea así de fiel logra la perfección y eso lo confirma la siguiente aseveración védica. Tammeva vidittvati mritum meti nanyapanta vidyate nayaya. Uno puede lograr la etapa perfecta de liberación del nacimiento y la muerte por el simple hecho de conocer al Señor, la suprema personalidad de Dios. Y no hay otra manera de lograr esa perfección. Shvetashvatara Upanishad 3.8. Que no haya ningún otro recurso significa que cualquiera que no entiende que el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios, es seguro que se haya sumido en la moralidad de la ignorancia y por ende no logrará la salvación por el simple hecho de, digámoslo así, lamer la botella de miel por fuera o interpretar el Bhagavad Gita según la erudición mundana. Esos filósofos empíricos puede que asuman papeles muy importantes en el mundo material, pero no se vuelven necesariamente merecedores de la liberación. Semejantes eruditos engreídos tienen que esperar que les llegue la misericordia sin causa del devoto del Señor. Por consiguiente, uno debe cultivar conciencia de Krishna con fe y conocimiento, y de esa manera lograr la perfección. Disculpen. Bueno, vamos a repetir el verso de nuevo. Janma karma chame divyam evan yuvetti tattvataha tyaktavadeham punah janma naiti mameti sojuna. O Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Bueno, entonces estamos de nuevo escuchando de Krishna, ¿no? Y como se menciona en el significado, Krishna no es una persona ordinaria, pero ojo, es una persona, ¿no? La causa se describe como la causa de todas las causas, la suprema personalidad de Dios, ¿no? Varias veces se menciona ese término en el significado, suprema personalidad de Dios. ¿No? Ya Pablo mencionaba un significado que Dios tiene muchas formas. En realidad tiene ilimitadas formas. Krishna es ilimitado, ¿no? Y de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias, Él también aparece en el mundo material. En nuestro plano, aparentemente aparece en nuestro plano, ¿no? Entonces acá, ¿no? El verso dice, al entender la naturaleza trascendental de la suprema personalidad de Dios, o sea, la aparición y las actividades, janma, karma, ¿no? Janma, ¿no? Se refiere a aparición, a veces se traduce como nacimiento, pero Krishna no nace como cualquier persona, ¿no? Nosotros nacemos basado en nuestras previas actividades, de acuerdo a nuestro karma, ¿no? Todo lo que hemos hecho, ¿no? Anteriormente a esta vida ha traído frutos, ¿no? Resultados kármicos. ¿Kármicos? Kármicos, sí, esto, ¿no? Puede ser un buen karma por haber actuado en forma piadosa,
de acuerdo a las reglas, regulaciones de las escrituras sagradas, o uno, ¿no?, ha actuado en forma contradictoria, ¿no? ¿No? Hay un verso muy lindo en el Bhagavad Gita. ¿Se escucha bien con el parlante atrás ahora? No, sí, pero acá sí bien. Se le sube un poco, ¿no? El micrófono un poco más apuntado hacia su boca, no tan hacia. ¿Dónde terminé ahora? ¿Ah? ¿Ah? Actividades contradictorias. Sí, ¿no? Hay un verso muy lindo. Dice Krishna Tayeva Shanta Bhukti Mukti Siddhikami Sakalya Shanta. ¿No? Eso significa que para lograr la paz, ¿no?, uno debe haber llegado a la plataforma del servicio devocional. ¿No? Bhukti Mukti Siddhikami Sakalya Ashanta. ¿No? Shanta es paz. Ashanta se refiere a perturbación, dice, ¿no? Lo opuesto a la paz. ¿No? Entonces dice Bhukti Mukti Siddhikami. Bhuktis, ¿no?, se refiere a los hombres fruitivos que actúan de una forma para obtener resultados buenos para el disfrute de la energía material. ¿No? Después Bhukti Mukti. Mukti Kamis, ¿no?, se refiere a las personas, como Pablo menciona el significado, ¿no?, que están tratando de lograr la liberación. Mukti. Por la disciplina, como se menciona acá, el impersonalismo. Bhukti Mukti Siddhi Kami. Bhukti Mukti Siddhi. Siddhi, ¿no?, se refiere a poderes místicos, ¿no?, los que se obtienen al ejecutar yoga. ¿No? Yoga. Bueno, hay muchos subproductos, ¿cómo se dice? Subproductos del yoga, ¿no? Y uno de estos se describe como siddhis. Hay 8 siddhis, ¿no?, poderes místicos. Por ejemplo, volverse más liviano que una pluma, cosas así. Sí, o volverse más pesado que un cerro, ¿no?, o saber cómo influenciar otras personas, ¿cómo se llama esto? Hipnotizar personas y todas esas cosas. ¿Sabes? Entonces se dice, todas esas personas lo que logran es ashanta. Nunca están satisfechos. ¿Y por qué? Porque siempre tratan de alquilar, conseguir más y más y más de esto, ¿no? Mientras que se dice Krishna Bhakta Tayeva Shanta, ¿no? Un devoto de Krishna, ocupado en servicio devocional, cada vez se vuelve más cosas tranquilos, equilibrado, ¿no? Ya no se siente atraído a esas clases de frutas que se logran en el plano material. Bueno, me fue un poco el tema, parece. Bueno, entonces acá se menciona, ¿no?, cuando una persona realmente entiende la naturaleza trascendental de la aparición y las actividades del Señor, se cualifica a regresar de vuelta al hogar, ¿no? Vuelta a Pablo, esa expresión. Vuelta al hogar, ¿no? Así como, bueno, es obvio lo que dice Pablo con eso, ¿no? Volver al hogar significa ya hemos estado en ese hogar, como si no podemos volver al hogar. ¿No? Bueno, entonces, ¿no?, al entender la naturaleza trascendental, ¿no?, de las actividades y de la aparición del Señor, uno se cualifica a regresar a la morada suprema, la que es muy, muy difícil de alcanzar. Ojo, pero Pablo también dice el significado, ¿no? Eso significa que uno tiene que estar completamente absorto, ¿no?, y saber realmente bien de lo que se trata esto. Y para eso se requiere un buen estudio, buena preparación, ¿no? Así como en todas las partes, cuando ¿no?, alguien quiere llevar a cabo alguna cosa profesional, hace falta educación, ¿no? Hace falta buena formación, educación. ¿No? En forma similar, las escrituras védicas, especialmente el Bhagavad Gita,
¿no? Sri Prabhupada lo describió como el ABC de la ciencia espiritual, ¿no? Después hay otras escrituras más elevadas, se puede decir como DEF, no sé. ¿No? Y más allá del Bhagavatam, por ejemplo, el Bhagavatam es una escritura tal, ¿no? Y más allá del Srimad Bhagavatam hay el Chaitanya Charitamrita, ¿no? Una escritura muy, no sé cómo es en español, como esotérica, ¿no? Como se dice, muy, ¿no? Secreto, aún más secreto, ¿no? Entonces hace falta una buena preparación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Krishna, aunque aparece, ¿no? Y inclusive hay personas, capaz no acá, pero uno va a la India, ¿no? Hay muchas variedades bueno, trascendentalistas y caminos y todo esto. Y muchas especulaciones también, interpretaciones. ¿Sí? Y hay personas que dicen, Dios, yo soy Dios. ¿No? Y hay muchos dioses. ¿No? O Dios es impersonal, es apenas energía. ¿No? Pero ¿no? Esas son diferentes clases de especulaciones. Sino que uno debe entender que la naturaleza del Señor es espiritual, ¿no? Espiritual significa más allá de la manifestación material. Así como nosotros, ¿no? La materia está cambiando constantemente, el cuerpo está cambiando todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, esas chicas las conozco desde que eran chiquititas, ¿no? Y ahora ya tienen un cuerpo más grande, ¿no? Y este también, ese pibe ahí también. Lo conozco hace mucho. Ahora, la persona es la misma, pero el cuerpo ha cambiado, ¿no? Como Krishna dice en el Bhagavad Gita, estamos constantemente cambiando cuerpos, ¿no? Lo material está constantemente cambiando, ¿no? Se inmanifiesta, de nuevo se manifiesta, pero hay una sustancia espiritual dentro del cuerpo que no cambia, siempre permanece, siempre mantenés la misma identidad, aunque todo lo demás, el cuerpo y también el alrededor, ¿sí? ¿No? Está cambiando todo. ¿Sí? Así que esto es lo más importante de entender en el comienzo. Esa es la primera lección, ¿no? El ABC, ¿no? Krishna comienza con esas instrucciones en el Bhagavad Gita. Y después Krishna, ¿no? Cada vez nos da conocimiento más confidencial, más avanzado, ¿no? Por ejemplo, los 6 capítulos intermedios se describen como el conocimiento más confidencial, ¿no? ¿En qué consiste eso? No solo, eso se refiere a que no solo sabemos cómo nosotros, como individuos, ¿sí? Sino que uno ya ha aprendido algo acerca de la entidad suprema, del alma suprema. Y aún más confidencial, ¿no? que aceptar la existencia de Dios es la relación que tiene el individuo, el alma individual, con la suprema personalidad de Dios. En forma amorosa, ¿sí? De afecto, ¿no? Prestando servicio, ¿no? Como dije el otro día, ¿no? El amor se caracteriza por servicio. ¿No? Si yo lo amo a alguien, ¿no? Estoy tratando servir a esa persona, averigua qué le gusta, qué le gusta comer y todas esas cosas, ¿no? Y que no le gusta comer, ¿no? Para servir a la persona, ¿no? Con afecto. Y después, y las actividades del Señor, como se menciona, también son trascendentales, no son actividades como las nuestras, ¿no? Nosotros estamos completamente enredados en el plano material. Como mencionamos ya, todas nuestras actividades traen resultados, ¿no? Como reacciones, ¿no? La ley del karma, la ley de la causa y el efecto. Cada actividad que estamos llevando a cabo nos trae resultados. Y a su debido tiempo se manifiestan las reacciones, ¿no? No hay ninguna casualidad, no hay ninguna, como ese Big Bang, ¿cómo se dice? No sé cómo es español. ¿Sí? ¿No? Si todo es una cuestión de acción y reacción, acción y reacción. Es por eso que hemos tomado nacimiento en esa familia en particular, en ese ambiente social, ¿no? Y también digamos que con una cierta capacidad como intelectual para educarnos, ¿no? Todos tenemos equipos diferentes como resultado de nuestras actividades previas, ¿no? Pero cuando Krishna viene,
¿no? Cuando Él aparece, es muy interesante como se explica en el 10º canto, como Krishna aparece. ¿No? Krishna tenía padres muy especiales. Se dice ahí que esos padres ya habían sido padres varias veces anteriormente, ¿no? Habían deseado tenerlo a Krishna, ¿no? Grandes devotos, habían deseado tenerlo a Krishna, ¿no? Un hijo como Krishna, se dice, ¿no? Y Krishna apareció y les dijo, pero no hay nadie como Krishna, como yo, ¿no? Entonces yo me vuelvo su hijo, ¿no? Así que, pero cuando Krishna apareció, para dejarlo bien en claro que era no una persona ordinaria, ¿qué hizo? ¿No? Se manifestó una forma con 4 brazos. 4 brazos, ¿no? Con todo con ese atuendo, con ese ornamentos de Narayana, ¿no? Y en el primer lugar, los padres de Krishna están muy confundidos, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿No? Y bueno, prestaron reverencia y todo. Las Shastras dicen que el Señor primero apareció en la forma de Narayana, ¿no? Para dejarlo bien en claro que no era un niño ordinario, ¿no? Y al ver la confusión, ¿no? De sus padres, asumió la forma de 2 brazos, como niño aparentemente ordinario, ¿sí? Y empezó a manifestar sus pasatiempos trascendentales, que son muy, muy dulces, muy atractivos, ¿no? Se dice que cuando Krishna aparece en el mundo material, ¿no? Una de las cosas por que aparece es para atraer la atención de las almas condicionadas, ¿no? A su forma, a sus pasatiempos, sus palabras y todo eso, ¿no? Para retomar la condición, no la condición, la posición, retomar la posición eterna a nuestra posición constitucional, ¿no? Siendo eternos sirvientes amorosos del Señor, ¿no? Entonces de esa manera Krishna aparece, ¿no? Y inclusive se dice que Krishna nunca se ve cuadros Krishna viejo con barba, ¿no? Bueno, hoy muchos tienen barba, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces nunca se ve Krishna viejo así, ¿cómo se? No sé cómo se dice. Encorvado y ¿no? con aparato para escuchar mejor y todas esas cosas. Sí. Sino que se explica que la forma trascendental del Señor nunca superó más o menos los 25 años. Se cuenta cuando Krishna estaba en el campo de batalla de Kurukshetra, ¿no? Tenía más o menos 50 años. ¿Qué estoy diciendo? Aparece como un joven de 25 años, aunque ya tenía más de 100 años. O sea, ya tenía nietos, tenía hijos y todo esto. ¿Sí? Así que es una de las cosas asombrosas de Krishna, ¿no? O sea, él nunca superó, ¿no? esa edad. ¿No? Y siempre estaba siempre mantuvo su posición. Nadie pudo vencerlo. No. Porque Krishna está colmado con 6 opulencias. ¿No? Es el más rico, más opulencia, ¿no? El más inteligente. ¿No? Por ejemplo, ahora Bhagavad Gita, estamos estudiando Bhagavad Gita, ¿no? Y el Bhagavad Gita, ¿no? Fue hablado por Krishna mismo a su discípulo Arjuna. Y aún así, después de más de 5.000 años de la aparición del Señor, todavía estamos estudiando Bhagavad Gita. Estamos aprendiendo, ¿no? Nos quedamos asombrados de lo que dice Krishna. Y mismo también las preguntas que le hace Arjuna, ¿no? O sea, no era una persona ordinaria tampoco. El Yad se dice cuando Krishna aparece, él siempre aparece con sus eternos asociados, ¿no? Que los asisten en sus pasatiempos. ¿No? Por ejemplo, hace 5.000 años Krishna apareció en la forma, en la familia real, ¿no? Bueno, y sus eternos asociados aparecieron también en familias reales, ¿no es cierto? ¿No? Pero cuando Chaitanya Mahaprabhu apareció, muchas de las mismas personas aparecieron de nuevo, ¿no? Asistiendo al Señor, no como kshatriyas, guerreros, reyes, sino que aparecían como Vaishnavas,
¿no? Por ejemplo, Arjuna, ¿no? Arjuna, que lo asistía a Krishna en la guerra de Kurukshetra, ¿no? Apareció como Ramananda Roy, uno de los asociados al Señor Chaitanya más más íntimos. ¿Sí? Y también había aparecían los hermanos de Arjuna, los Pandavas que habían aparecido, ¿no? Con Krishna, cuando Krishna apareció, ¿no? En su forma de kshatriya. Bueno, entonces estos mismos asociados también aparecen, ¿no? Hay un libro, ¿no? Escrito por un contemporáneo, ¿cómo se llama? Contemporáneo de Chaitanya Mahaprabhu, no recuerdo el nombre, tampoco recuerdo la escritura, donde se hace mención, ¿no? ¿Quién era quién en los pasatiempos Krishna, en los pasatiempos Chaitanya Mahaprabhu? ¿Sí? Así que de esta manera, ¿no? Tenemos mucha información. Esos textos no son especulaciones o inventos, ¿no? Sino que son compuestos por grandes almas liberadas, ¿sí? Que realmente saben. ¿No? ¿Y cómo saben? ¿No? Sabemos de las escrituras y sabemos la sucesión discipular, ¿no? Guru, Sadhu, Shastra, y los grandes exponentes, almas realizadas, ¿no? Los grandes exponentes, por ejemplo, nuestras sucesiones discipulares. Bueno, de esa manera nos damos cuenta, sabemos. Otra cosa, ¿no? Cuando leemos Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita siempre se creó igual. Somos ya muy afortunados al tener todos los textos sánscritos originales. Y mismo, como mencioné el otro día, el sánscrito en sí también es una lengua muy, muy particular, ¿no? Hay muchísimos términos en sánscrito que no tienen prácticamente equivalentes en nuestras lenguas modernas, ¿no? Porque las lenguas modernas son básicamente muy materialistas, limitado a lo material, ¿sí? Mientras que los temas en las escrituras védicas, ¿no? Son de multidimensional, ¿cómo se dice? ¿Sí? No se refieren solo a la manifestación externa, el mundo material, ¿no? Sino que también nos escriben, ¿no? La dimensión espiritual. Y de estas escrituras nosotros podemos entender lo que es trascendental, lo que son las actividades, ¿no? La aparición y las actividades del Señor. ¿No? Por ejemplo, unas actividades del Señor fue levantar la colina de Govardhan, ¿no? Los que no saben, esa colina todavía está. Hay una colina ahí en Vrindavan, ¿no? La colina de Govardhan, ¿no? Y cuando nosotros, ¿no? Viajamos a India, ¿no? Para nuestro peregrinaje, siempre visitamos también la colina de Govardhan. Esa colina es tan sagrada, que muchos peregrinos vienen y le hacen reverencias, ¿no? Pero no así nomás tocando los 5 puntos al piso, sino que se lanzan como barras, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Dandavat, ¿no? Dandavat. Y lo que hacen, cuando son muy piadosos esos peregrinos, ¿no? Se llevan unas piedras, ¿no? Y marcan, ¿no? Donde han terminado, donde estaba la mano, ponen una piedra ahí, y luego ponen los pies, ¿no? Y de esa manera rondean, ¿no? ¿Sí? Rondean la colina de Govardhan, ¿no? Y en caso no logran rodear la colina, también en la mañana de nuevo, ¿no? Comiencen de nuevo con la última piedra que le han puesto ahí. Sí, ¿no? Entonces esa colina es una colina bastante grande. Y se menciona, ¿no? En las escrituras védicas se menciona que Krishna levantó esa colina cuando apenas tenía como 5 años. ¿No? Sí. Y no así nomás, con maquinaria o algo por el estilo. ¿Sí? Y con mucho esfuerzo. Se la levantó con la mano izquierda y mantuvo la colina, ¿no? Levantada, ¿no? Apoyando solo con el meñique, ¿cómo se dice? La meñique, la mano izquierda. No, sino que con el meñique, la mano izquierda. ¿Sí? Y la mantuvo levantada esa colina por varios días. ¿Y cómo había sucedido esto? Porque Krishna había levantado la colina para proteger a sus devotos. ¿Sí?
porque, bueno, hay muchos detalles ahí, ¿no? Había un semidios, en realidad todavía está, ¿no? Indra, ¿no? Indra, ¿no? La estaban adorando regularmente porque eran Vaishyas, ¿no? Vaishyas eran, bueno, como campesinos y comerciantes, ¿no? Y dependían mucho de cosas de la lluvia, ¿no? O sea, la lluvia es muy importante para producir alimentos y todo esto. ¿Sí? Entonces estaban adorando al rey del cielo, se dice, ¿no? El de los semidioses es el rey del cielo. ¿No? Entonces Krishna había aparecido y les había dicho que en realidad no era necesario adorar al Indra, porque Indra mismo es empoderado por la Suprema Personalidad de Dios, ¿no? Porque no se dirigían directamente a la Suprema Personalidad de Dios. ¿No? Entonces, primero los inhabitantes se mandaban, ¿no? Pensaban que este Krishna es pequeñito, ¿no? ¿Qué está hablando? No sabe mucho, ¿no es cierto? ¿No? Me acuerdo que escucha a las personas mayores. Pero Krishna insistía, ¿no? Insistía. Y bueno, en la última instancia le hicieron caso, ¿no? Entonces Krishna empezó a instruirlos, ¿no? Cómo adorar la colina de Govardhana, ¿no? Entonces, ¿no? Es una gran ceremonia, ¿no? Inclusive Krishna mismo apareció en la colina, ¿no? Asumió la forma, se manifestó por medio de la colina, ¿sí? Y cuando Indra vio esto, no estaba muy complacido, no muy contento, no sé, porque había esperado la ofrenda de los habitantes secundarios. Entonces mandó unas nubes que se conoce como Samvartaka, ¿no? Bárbara explica las Samvartaka nubes aparecen al fin de la creación, para destruir todo, inundar todo, ¿no es cierto? ¿No? Primero se inunda todo y después viene el calor, ¿no? Fuerte calor, secando todo, y aparece el señor Shiva bailando, ¿no? Tocando su tambor, ¿no? Porque Shiva es el encargado de la destrucción, de la movilidad de la ignorancia. Bueno, de todas formas, ¿no? Entonces, ¿no? Krishna había mantenido la colina y todo, y bueno, entonces Indra llamó las nubes de Samvartaka y se descargó el agua. Y se cuenta en el libro de Krishna, dice, no cayeron solo gotitas, sino que cayó agua en forma de columnas, ¿sí? ¿No? Inundando inmediatamente todo el ambiente. ¿Sí? Y entonces las vacas y los gopas y gopis tomaron, ¿no? Krishna levantó la colina y tomaron refugio bajo la colina. Y de eso duró 7 días, ¿no? ¿Cuánto era? Sí. 7 días. Sí. Y después Indra llegó a su razón, no sé cómo es en español. Llegó a la razón, ¿no? Y se daba cuenta que este niño no era un niño ordinario, que les había llevado, ¿cómo se llamado? La inteligencia, ¿no? Sino que, ¿no? Y Krishna bajó la colina y la bajó exactamente a la misma posición. No se había caído nada en la colina, ¿no? Cuando levantamos algo en tierra, algo se hace pedazos, se desarma. Pero Krishna había levantado la colina en forma perfecta. Y de nuevo le devolvió al mismo lugar que ni se veía que se había levantado la colina. Así que de esta manera, Krishna manifestaba sus pasatiempos trascendentales, ¿no? Que nadie puede imitar, no sé cómo es español. Sí, nadie puede imitar. Eso es solo uno de los muchos pasatiempos. Y bueno, esos pasatiempos son muy difíciles de entender, ¿no? Si uno trata de entenderlos por la especulación.
¿no? No sé cómo, dando sus propias interpretaciones. Esas actividades, esos pasatiempos, la aparición del Señor, solo la podemos entender, ¿no? por las escrituras reveladas y por las personas realizadas, ¿no? En realidad, escuchar, ¿no? El Bhagavatam, normalmente leemos libros tranquilos, ¿cómo es eso? No sé cómo sin levantar la voz, ¿cómo es eso? ¿No puede ser? ¿En voz baja? No, así no, ¿cómo es eso? Leyendo, ¿cómo es eso? Mentalmente, ¿no es cierto? ¿No? Pero en realidad se dice que las escrituras deben ser leídas en voz alta. ¿Sí? ¿No? Por eso se dice, por ejemplo, se dice que los textos védicos deben ser leídos primero en voz alta, por lo menos 3 veces, ¿no? Después, ¿cómo es eso? Estudiarlos más a fondo. Esto. Así que escuchar es muy importante, ¿no? Nosotros podemos entender escuchando, especialmente los temas trascendentales, los debemos escuchar en labios de personas realizadas, ¿no? Y tuvimos esa suerte, ¿no? Y todavía tenemos esa suerte, ¿no? En escuchar los Srila Prabhupada, ¿no? Escuchar, nosotros tenemos tantas grabaciones de clases de Srila Prabhupada, y vi también que acá también existen esas clases de Prabhupada en donde, ¿no? Prabhupada es hablando y se corta y después habla un devoto en español. ¿Conocen esas cintas? Es muy importante que las escuchen. ¿Sí? Es muy, muy importante escuchar a Srila Prabhupada. ¿Sí? Si no hablan inglés, ¿no? Por lo menos deben hacerlo así. ¿No? Debemos escuchar muy atentamente, ¿no? A esas grandes personalidades. Tuvimos esa suerte, ¿no? De la aparición de Srila Prabhupada. Y por primera vez, ¿no? ¿No? Apareció alguien, ¿no? Que nos explicaba esas escrituras en forma auténtica. ¿Sí? Lo mismo Pablo menciona cuando él había venido a Estados Unidos, ¿no? Una persona, una señora le había preguntado a Prabhupada que le recomienda una edición del Bhagavad Gita para leer. En esa época Prabhupada todavía no tenía su Bhagavad Gita impresa. ¿Sí? Recién había llegado a Estados Unidos. Entonces Prabhupada decía, ¿no? Prabhupada comentaba que él sabía que había más de 700 ediciones de Bhagavad Gita en inglés. Y Prabhupada decía, todos los Gitas que había visto no eran Bhagavad Gita tal como es, ¿no? Sino que todos como interpretaciones, ¿sí? Interpretaciones. Y una cosa también que mencionó Srila Prabhupada, había muchos autores que habían usado el Bhagavad Gita para hacerse importante. Como Bhagavad Gita ya es famoso, ¿no? Entonces, ¿no? habían usado Bhagavad Gita para hacerse mismo famoso, ¿no? Entonces Prabhupada decía que él en realidad no podía recomendar ninguna Bhagavad Gita a ese señor. ¿No? Bueno, y ahí Prabhupada comenzó, ¿no? Publicando su Bhagavad Gita, ¿no? Recuerdo en el comienzo, ¿no? El Bhagavad Gita no se publicó en forma completa, ¿no? ¿Por qué fue esto? Porque la editorial, ¿no? Editorial no quería imprimir todo el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, ¿no? Pero entendían que era un texto que se ha vuelto, bueno, en el ambiente donde Prabhupada vino, se ha vuelto muy interesante, muy atractivo estudiar, ¿no? La filosofía de la India, ¿no? Entonces también querían tener un producto ahí, ¿no es cierto? Entonces Prabhupada no estaba muy satisfecho, ¿no? Y en realidad era una forma, ¿cómo se dice? Cortada, ¿cómo se dice? Reprimida. Resumida, sí. Faltaban muchos significados, ¿sí? Y no estaba el sánscrito tampoco, solo la traducción, ¿no? Y todo esto. ¿No? Y esa fue el primer Bhagavad Gita que vi. ¿No? Era el Bhagavad Gita que usaban los devotos, ¿no? Mismo para las clases, ¿no? Y en un momento, ¿no? Prabhupada pudo publicar su Bhagavad Gita completo. Está muy satisfecho. Hay una foto muy famosa, ¿no? Donde lo están presentando Srila Prabhupada, el Bhagavad Gita completo, ¿no? Y Prabhupada se ve que está súper satisfecho, ¿no es cierto? Una sonrisa, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Esto.
Porque por el conocimiento védico se debe presentar tal como es y completo. O sea, especialmente el Bhagavad Gita. ¿No? Bhagavad Gita, ¿no? Como mencioné muchas veces, eso como el ABC de la ciencia espiritual. Entonces, del Bhagavad Gita podemos entender que la aparición y las actividades del Señor no son actividades ordinarias. Y como se dice acá, Krishna dice en este verso, dice, si uno realmente llega a entender, ¿no?, el verdadero significado, verdadera cosa, naturaleza trascendental de la aparición del Señor y sus actividades, simplemente entender esto, ¿no?, uno se cualifica a regresar de vuelta al lugar, ¿no? Yo recuerdo una clase, una vez estaba también hablando del mismo texto, citando ese verso acá, ¿no? Y un devoto me preguntó, pero ¿cómo? ¿Entendiendo así nomás? ¿Uno se cualifica a regresar de vuelta a Krishna? No, en realidad uno tiene que tener la realización profunda en el corazón, ¿sí? Y debe actuar de acuerdo a eso también. O sea, debe ser una persona entregada, ¿no?, tomando cosas, poniendo en práctica lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, al fin del Bhagavad Gita, Krishna dice, deja todos tus deberes, todos tus dharmas, ¿no?, todas tus religiones, ¿no? En realidad esto debe ser entendido también bien, ¿no? Porque religión, dharma, ¿no?, se refiere a deberes, de los que, por ejemplo, en el comienzo del Bhagavad Gita, ¿no?, antes de llegar a ese verso, al final, ¿no?, Krishna ha hablado de muchos procesos dármicos, así decir, ¿no? Y de esa manera Krishna dice al final, bueno, ahora deja tu Astanga Yoga y tu Karma Yoga y todo, déjalo todo y simplemente entrégate a mí. Es muy difícil llegar a ese punto, de entregarse a Krishna. No, y ahora uno puede decir, pero dejar todo y entregarse a Krishna, y ¿cómo voy a pagar alquiler? Y no sé qué, ¿dónde va a conseguir la Papa Goranga y todo eso? No sé. ¿Cómo voy a pagar todo esto? No sé. ¿Sí? Bueno, entonces Krishna dice, no te preocupes, yo me encargo. ¿Sí? Yo me encargo de las consecuencias. ¿Cómo se dice, no? Consecuencias. Sucha, no temas. Yo hago los arreglos necesarios, ¿no? Simplemente entrégate a mí. Esa es la última conclusión del Bhagavad Gita. ¿No? Krishna está diciendo esto al final del Bhagavad Gita, ¿no? En realidad pudo haberlo dicho en el comienzo, pero bueno, demasiado difícil, ¿no? Pero una vez que uno ha ido por todo el Bhagavad Gita, ¿no?, y Krishna nos está llevando uno a esa conclusión, como a esa decisión, ¿no? Ahora, ok, has escuchado todo esto, ahora entrégate a mí, ¿no?, completamente. ¿Qué significa esto? Que nos absorbemos completamente en servicio devocional. ¿No? Eso, comen todo el día, las 24 horas, Pablo decía inclusive, ¿no? Y eso debe ser entendido bien también. Pablo decía, eso se refiere a que mismo cuando estamos durmiendo, nuestros sueños también deben estar relacionados con el servicio devocional. Y eso es natural, cuando más que uno se absorbe en el estado despierto, en conciencia de Krishna, en servicio devocional, uno también comienza a soñar de los devotos, de las actividades, de las deidades, del Sankirtan, ¿no? Como uno está en la calle, ¿no?, tratando de vender un libro, todo eso. A veces uno agarra, ¿no?, se encuentra con alguien que está argumentando en contra, ¿no es cierto? Y uno comienza, ¿no?, a presentar todos los argumentos y no sé si han experimentado eso, pero a veces uno no entra tanto en esto que y uno se despierta, ¿no es cierto?, ¿no?, y realiza que está solo soñando. Así es. Así que nosotros debemos absorbernos completamente en servicio devocional. ¿Y qué significa eso? Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Parasevanam Achanam Vandam Dasyam Sakyam Atmanivedanam. ¿No? Son diferentes pasos.
¿no? Al comienzo, Shravanam, escuchando, ¿no? Temas relacionados con Krishna. Y no de cualquiera. ¿Sí? Debemos ser muy cuidadosos de quién estamos escuchando. Shravanam, Kirtanam. Una vez que hemos escuchado suficientemente, naturalmente también quiere hablar del tema, ¿no? Quiere comunicar esto también a otras personas lo que uno ha escuchado. Shravanam, Kirtanam, Vishnu. ¿No? De Vishnu, escuchar de Vishnu, no cualquier cosa. Shravanam, Kirtanam, Smaranam. Naturalmente cuando uno ha escuchado suficientemente y ha hablado, ¿no? de Krishna, uno comienza a meditar también, está siempre pensando en lo que ha escuchado y todo esto. ¿Sí? Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Parasevanam, ¿no? Adorar los pies del otro del Señor, ¿no? Y todo lo relacionado con esto. Por ejemplo, ¿no? En Vrindavan es un lugar sagrado. ¿No? Una de las razones por que es tan sagrado, porque Krishna ha tocado la arena con sus pies del loto. ¿Sí? ¿No? Ocupándose en el servicio, ¿no? Entregarnos a los pies del loto del Señor. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Parasevanam, Archanam, la adoración de las deidades. Entonces, como mencioné muchas veces, ¿no? en las clases, en realidad en todas las casas, los devotos, deben haber deidades. Bueno, los grijastas deben haber como ese altar y tarde o temprano debe haber deidades ahí. Muy importante. Sí, ¿no? Aunque mencioné también muchas veces que Pablo decía que, ¿no? Cuando uno vive muy cerca al templo, mejor no adorar deidades porque distrae demasiado, ¿sí? De las deidades del templo, las deidades principales. Shravanam, Kirtan, Parasevanam, Archanam, Vandanam, orar, ¿no? Cantar canciones, ¿no? Tenemos tantas lindas canciones de nuestros acharyas, especialmente Bhaktivinoda Thakur. Muchas de nuestras canciones que estamos cantando en nuestros programas son de Bhaktivinoda Thakur. ¿Sí? Y bueno, ¿no? Pablo decía, ¿no? Mientras que unos neófitos y no tiene muchas realizaciones, mismo las oraciones, ¿no? Tienden a ser como fruitivas, ¿sí? ¿No? Uno ora a Krishna para sacar algo, para tener algo que no tiene y todo eso, ¿no? Y por eso el Prabhupada decía, nosotros lo repetimos, debemos absorbernos, ¿no? En las oraciones de los grandes acharyas, que están llenos de realizaciones, ¿no? Por ejemplo, la oración que estamos cantando para el Vyasa, para Guru Puja, ¿no? Todos los días, ¿no? Es una oración tan significativa, ¿no? Tan significativa. Mismo la oración que estamos cantando mañana, Samsara, ¿no? Muy importante, ¿no? Y por eso Prabhupada me decía que no solo debemos cantar esas canciones sin entender lo que estamos cantando, sino que también debemos regularmente leer, ¿sí? La traducción, ¿no? A la lengua en la que hablemos, ¿no? Y ya nos hemos acostumbrado, por ejemplo, cuando estamos ofreciendo la oración a Srila Prabhupada en la mañana, decirla también, escuchar la traducción. ¿Sí? ¿No? Muchas veces cuando estamos ¿no? orando antes de tomar prasad, sharira y toda esa oración, ¿no? Y ¿no? Capaz hay muchos invitados que no entienden, ¿no? En realidad debemos también decirla en español, ¿sí? ¿No? No solo en bengalí, sino que también en español, ¿no? Vandanam, muy importante. De esas oraciones podemos, ¿no? aprender tanto, ¿no? Están llenos de realizaciones de los grandes acharyas. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Parasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, ¿no? Debemos volvernos expertos en servir, ¿no? Servir, ¿no? El representante de Sakyam, ¿no? Es Hanuman, ¿no? Dasyam, ¿no? Dasyam, es Hanuman, ¿no? Y Hanuman estaba completamente absorto en servirle a Ramachandra, ¿no? Hacía cosas que eran increíbles, ¿no? Porque el señor Rama estaba tan complacido que le dio tantas
habilidades para hacerlo. Sí, ¿no? Eso se cuenta muy detalladamente en el Ramayana. Sí. ¿No? Y después Sakyam, ¿no? Sakyam, tener una amistad, una relación amistosa con Krishna, ¿no? Y entregarlo todo. Sakyam Atma Nivedana. ¿No? Srila Prabhupada ha explicado que estos últimos dos se encuentran en otra plataforma, ¿no? En Raga Nuga Bhakti, ¿no? Mientras que los primeros 7 no están en la categoría de Vaidhi Bhakti. O sea, no debemos imitar esa relación con Krishna tan íntima, ¿sí? ¿No? Y bueno, eso. Así que estos son los principios, o los procesos del servicio devocional en los que nosotros debemos ocuparnos. Claro que uno puede decir, bueno, Maharaj, estoy trabajando, ¿no? y no puedo absorberme completamente en estas actividades, ¿no? Bueno, ¿conocen ese argumento? Sí, ¿no? Bueno, pero entonces debemos, ¿no? Hay servicio devocional directo y hay servicio devocional indirecto, ¿no? Por ejemplo, todos los que están trabajando, ¿por qué trabajan? Para ganar los pesos, ¿sí? O capaz algunos dólares, ¿no? Entonces es el fruto, ¿no es cierto? El fruto del trabajo es el dinero. ¿No? Entonces debemos dar algo del fruto, del resultado de nuestro trabajo, ¿no? Para Krishna. ¿No? Y hay muchas formas, ¿no? De usar el Lakshmi, como decimos, en el servicio de Krishna. ¿Sí? Por ejemplo, siempre tenemos una caja en todos los templos ante las deidades, ¿no? Donde dice, ¿cómo dice ahí? Donaciones para las deidades. ¿Sí? ¿No? Y escribieron en blanco y negro para que se vea bien, ¿sí? Inclusive se está ahí en 2 lenguas, ¿sí? ¿No? En caso que alguien no entienda el español, ¿no? Y sí, entonces de esta manera o podemos, prestar servicio, ¿no? ¿Cómo es el margen, ¿sí? De nuestras actividades. Por ejemplo, hoy me llevó Goloka me llevó hoy al centro porque tenía que hacer un trámite ahí, ¿sí? ¿No? Y él es, ¿cómo se llama? ¿Taxista? Uber. No propaganda. ¿Sí? Es taxista, no sé. Entonces, ¿no? Es su profesión, es muy experto en manejar coches y hablar con la gente, y tiene muchas cosas, sentimiento, muy buena moralidad, muy amigable y todo eso, ¿no es cierto? Y bueno, como yo necesitaba esto, que no había otro coche, entonces él me llevó, ¿no? Para prestar algún servicio. Bueno, yo estoy tratando de ofrecer todo a Krishna, ¿no es cierto? Todo lo hago. Entonces, si alguien ayuda, está conectado con Krishna también. Bueno, entonces esto, por ejemplo, ¿no? O hay personas que son, por ejemplo, tengo una discípula en Alemania que es abogada, ¿no? Y bueno, hace mucho para el movimiento, ¿no? Mucho para eso. ¿No? O hay, bueno, ¿qué más? Acá también hace falta, ¿no? Personas que mantienen la casa, ¿no es cierto? Hay mantenimiento, hay mucho para hacer, ¿no es cierto? Seguro que ya se han dado cuenta, ¿no es cierto? ¿No? Y hay muchísimas cosas más, ¿sí? Entonces puede ser que uno no viva en el templo y está ocupado en su trabajo, ¿no? Pero puede ofrecer algo de ahí y ofrecer sus cosas, su profesionalismo, ¿cómo es eso, no? Sí, el servicio devocional. Su vocación. ¿Sí? Eso también, ¿no? Por ejemplo, Krishna dice, Yarete Katare Kaha Krishna Uparishamara Guru Hanyadenush. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que regalas, ¿sí? y ofreces, ¿no? Y todas las austeridades que llevas a cabo, hágalo como una ofrenda a mí.
¿no? Bien práctico, ¿no? Karma yoga en realidad, ¿no? Y todo lo que uno hace lo relaciona con Krishna. ¿No? Todo tiene que tener algún beneficio para Krishna o para los devotos, ¿no? Para que la misión de Srila Prabhupada siga, ¿no? Y acá hace falta mucha ayuda. En realidad todos los que ayudan, contribuyen con algo, se benefician a sí mismos. Es bueno para uno mismo. Uno va progresando en la vida espiritual. Uno se purifica por esos sacrificios, por esas ayudas que uno brinda. ¿Sí? No es solo que los que están ahí sentados en la mañana a las 4:30, ¿no? Cantando Samsara. Bueno, somos pocos, pero son los únicos que están ocupados en servicio devocional. Sino que todo el mundo puede estar conectado con Krishna si los devotos se vuelven más expertos en ocuparlos, ¿no? Los conectan con Krishna. ¿Sí? Bueno, ¿qué fue el punto? ¿Alguien? Bueno. El proceso espiritual. ¿Ah? Sí, sí. Bueno. ¿Hay una pregunta o comentario? ¿Qué te llamó la atención de todo lo que escuchaste hoy? Que se puede conectar todo, incluso la educación con el servicio devocional. Sí. Quizás no es de forma directa, pero puede ser de forma indirecta. Ya, por ejemplo, tú vas a empezar a estudiar inglés, ¿no? ¿Cómo era? Sí, profesorado de inglés. Sí. ¿No? Eso es muy práctico. Por ejemplo, está aprendiendo inglés también. ¿Sí? Y lo bueno es que tiene un devoto que le enseña inglés. Y le enseña inglés en base a los libros de Prabhupada. Todo lo que le enseña está relacionado con conciencia de Krishna. ¿Sí? Entonces, en el futuro, ¿no? Esperemos que haga lo mismo. Aprender inglés es algo muy práctico. Tan pronto que él sale acá del continente, todo el mundo habla inglés solamente. Nadie entiende, bueno, español o portugués o lo que sea. Van a la India, ahí no hablan español. Los comerciantes sí, ya han aprendido. Ay, no sé. Es muy práctico. Sí. E inclusive escucharlo directamente a Prabhupada en la lengua que habla. Sí, también es muy práctico. ¿No? ¿Por qué estás aprendiendo inglés? Para poder entender a Prabhupada en las clases, los libros en inglés y ir a otros lugares también. Y principalmente para servirle a usted, porque usted quiere ir a lugares que hablan inglés, entonces dije, bueno... Claro. Hablo tan mal español que quiere comunicarse en inglés conmigo. No, para acompañarlo a los lugares que hablan inglés. Ah, sí, bueno, ok, Hare Krishna. Disculpe. Bueno, ¿algo más? Enseñar a cocinar también a los devotos. Uy, sí. ¿Cómo? Enseñar a cocinar Como un oficio. Ya. Conozco varios devotos que aprendieron en el templo a cocinar y después se fueron y trabajan ahora en restaurantes vegetarianos. No, pero no ISKCON, ¿no? Sí. Se vuelven expertos. Sí. Recuerdo que en el comienzo acá en Buenos Aires, como estábamos prohibidos por el gobierno militar, ¿no? Estábamos siempre pensando cómo mantenernos y cómo seguir. Y una de las cosas que hicimos en esa época, producimos incienso. ¿No? Incienso. ¿Recuerdas? ¿No? ¿Alguien recuerda eso? sí. Bien, sí, ¿no? Incienso. Sí. Y era muy lindo, buen incienso, ¿no? Y le vendíamos en todas partes. Pero después de un tiempo nos dimos cuenta que algunos de los que habían aprendido eso se fueron y hicieron su propia fábrica. ¿Sí? ¿No? Sí. Las velas. Las velas también, sí. Hicimos velas también. Sí. Pero después, cuando cayó el gobierno militar, cuando subió Alfonsín, recuerdo el nombre, ¿no? Salimos y empezamos a manifestarnos como Hare Krishnas, ¿no? Antes no tanto.
Antes fuimos conocidos como los chicos vegetarianos. Les llamaba mucho la atención a la gente acá, ¿no? Porque era todavía es bastante carnívoro acá, ¿no? Sí. Argentina se conoce como uno de los exportadores más grandes del mundo de carne. ¿Sí? Sí. Bueno, Hare Krishna. Y aún así hay muchos vegetarianos ahora. ¿Sí? Una vez un devoto estaba distribuyendo esos libritos de cocina en Uruguay, en el comienzo, ¿no? Y se encontró con una señora y le dijo, mira, yo abrí varios negocios, restaurantes vegetarianos, y ustedes son mi mejor propaganda. Pero nadie puede comparar, ¿no? Competir con los devotos que son expertos en cocinar. Sí. Usted nos habló de la importancia de los 9 procesos del Bhakti, ¿no? Shravan, Kirtana. Al cantar el santo nombre, una de las ofensas, dice que la raíz de todas las ofensas es el canto desatento. Entonces hágalo. Concéntrate mejor. Le quería pedir un consejo para ayudarme a concentrarme mejor, tanto en las rondas como cuando uno hace servicio. Uno está muy desatento y el efecto es mucho menor cuando uno está desatento. Bueno, sigue los 4 principios. Trata de leer los libros de Prabhupada. Asóciate con devotos que son muy serios en la práctica del servicio devocional. Eso tiene mucha potencia. Y levántate temprano, a la mañana temprano. Cantar es mucho más en la bondad, no cuesta tanto. ¿Sí? Durante el día dominan más la movilidad, la pasión, ignorancia, todo eso. ¿Sí? ¿No ves? Cuando estamos cantando las rondas bien temprano en el templo, no se escucha nada. ¿Sí? Ningún coche, nada. Están todos. ¿No? Y tarde o temprano se escuchan los primeros coches. Bueno, ya salió el sol, ¿no? Y comienza a dominar la movilidad, la pasión. Todo el mundo corre y todo el mundo está activo. ¿Sí? Pero en la mañana temprano, especialmente durante Brahma Muhurta, ¿no? Es un tiempo antes de la salida del sol, ¿no? A esta hora todas las actividades espirituales tienen mucha más potencia. ¿Sí? Así que aprovechate de todo esto y hágalo. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Quieres comentar algo? No, me quería hacer 2 preguntas con una sola respuesta. Si usted me tiene paciencia, porque me operaron esta tarde y puede ser que todavía esté bajo el influjo de la anestesia. ¿De qué? Anestesia. Anestesia, morfina. Hicieron una cirugía esta tarde. A ti. Puede que todavía esté bajo el influjo de la anestesia. Bueno, ok. Así que le pido un poquito de paciencia, pero es cortita y aparte es una respuesta así. Me están... ¿cómo decir? Repítelo otra vez. ¿Repita todo? La pregunta. La primera pregunta es, el entendimiento trascendental al que se refiere Krishna depende en algo de la capacidad de erudición a la que se refiere Prabhupada en el significado, y esa erudición un poco está relacionada con lo que Prabhupada siempre menciona con el escaso acopio de conocimiento o el abundante acopio de conocimiento. O sea, esa capacidad de entender depende en algo de la erudición propia del acopio de conocimiento. Primera pregunta. Segunda pregunta. Bueno, espera. Prabhupada dice en el La primera pregunta primero. ¿Okay? Prabhupada dice en el significado. Entonces... dos preguntas, una respuesta. Bueno, si sigues hablando me voy a olvidar la primera pregunta. Repítelo, ya lo... Krishna habla del entendimiento trascendental de su aparición y actividades. Y este entender
está de alguna manera relacionado con la capacidad intelectual y lo que Prabhupada dice, usa la expresión acopio de conocimiento, ¿no? Como la inteligencia, la cultura general, ¿no? Habla un poco de eso, ¿no? Y entonces, el entender trascendental depende de la capacidad intelectual, o sea, el acopio de conocimiento en general. Se menciona, ¿cómo era? Primer cosa, la fe, ¿cómo era? Y a todo. No, hay un verso. No, hay un verso que comienza, no, la descripción, como uno va avanzando en la vida espiritual. Y primero se mencionan, primero tiene que haber fe. La fe, ¿no? Uno está buscando y está buscando una respuesta a sus preguntas, ¿es eso? Bueno, sí, y se siente atraído, ¿no? Y a escuchar, ¿no? Y de esa manera, al escuchar, no importa quién uno es, ¿no? Acá tenemos, nuestros devotos vienen de todo ambientes sociales, ¿sí? ¿No? Hay gente muy simple y hay gente sumamente cargada con cualquier conocimiento, ¿sí? Educación y todo, ¿no? Así que primero la fe. Y también importante es la humildad. Si uno es humilde, uno inspira a los devotos a hablarle, explicarle las cosas bien, ¿sí? Y bueno, la humildad, muy importante. Y hemos visto que, ¿no? A veces vienen personas que vienen de un nivel social, ¿cómo se? Muy simple, tienen mucha educación y todo eso. Pero vienen y escuchan y comienzan a cantar Hare Krishna y cada vez el asunto se vuelve más profundo, ¿no? Inclusive comienzan después de un tiempo, dan clases, ¿sí? Y todo el mundo se queda asombrado de las realizaciones que tiene esa persona. No hay límite, ¿sí? Inclusive se dice que, ¿no? ¿No? Cuando estaba Jai y Madai, ¿no? Ya habían atacado Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? En realidad eso no está bien eso, porque ellos habían venido de familias brahmínicas muy elevadas, de renombre. De todas formas no hay límite, ¿sí? Solo hay que escuchar. La primera cualificación es esta, escuchar en forma sumisa, ¿sí? Con fe, ¿sí? Y más que uno se dedica a eso, más incrementa la fe y las realizaciones, ¿sí? La segunda pregunta. ¿Qué cosa? Había un devoto que estaba leyendo el libro al revés, al revés. Sí. El pasatiempo de Chaitanya Mahaprabhu. Era analfabeto. Sí, Chaitanya Mahaprabhu estaba viajando en el sur de la India. No recuerdo el nombre del templo, en el sur. Y entró en el templo. Y había un devoto ahí que no sabía escribir ni leer. Y aparentemente estaba leyendo el Bhagavad Gita, ¿no? Sí, se tenía el Bhagavad Gita. Y los demás se estaban riendo de ahí, haciendo bromas, ¿cómo se dice? Se burlaban de él, ¿no es cierto? Y cuando Chaitanya Mahaprabhu vino, lo vio que estaba, ¿cómo se dice? Muy emocionado, ¿cómo se estaba? Estaba llorando, ¿no? Al leer el Bhagavad Gita, aunque no sabía leer ni ¿cómo se dice? Escribir. Y se acercó. Y cuando ese devoto, ¿no? Bueno, cuando Chaitanya Mahaprabhu se acercó, ¿no? Le preguntó, pero no puedes ni leer, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás leyendo ahí? Entonces el devoto decía, sí, simplemente mirando al cuadro, ¿sí? ¿No? Ahí, ¿no?
que Arjuna no está, Krishna se ha vuelto el Auriga, ¿sí? Auriga, ¿no? Auriga, ¿no? De Arjuna. Qué misericordioso es el Señor Supremo. Asumir la posición de servir a su devoto, ¿no? Y Chaitanya Mahaprabhu está muy complacido, porque en realidad ese ciego había realizado la cosa de conocimiento más confidencial, más elevado. ¿Sí? Y la segunda pregunta. Hoy. Bueno, Prabhupada dice en el significado. Trata de hacerlo cortito. Sí, claro. En el significado del verso, Prabhupada dice que los eruditos tienen que esperar la misericordia sin causa de un devoto del Señor. Y esta expresión sin causa se autodefine, es sin causa, eso lo sabemos. Pero se podría decir que esa misericordia sin causa la merecen algunos más que otros. Puede ser, pero los devotos no hacen mucha distinción. ¿Sí? Tan pronto que hay algo de sinceridad, algo de humildad, algo de interés, ¿no? Los devotos se inspiran a dar la misericordia. Y aún así, ni siquiera si tienen esa mentalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando los devotos distribuyen libros o salen a Harinam, ¿no? Como el otro día salimos a Harinam, ¿no? No solo nos estamos purificando nosotros mismos, ¿no? Por salir a cantar y bailar y todo eso, sino que todo el mundo que nos escucha, inclusive nos ve, ¿no? Se purifican, se benefician. ¿Sí? Por eso es tan importante que los ven a los devotos y no disfrazados. Más no quiero decir con respecto a eso. ¿Ah? Yo no dije nada. Y el Vaishnava, el devoto, es una persona, al simplemente verlo, uno se acuerda de Krishna. Prabhupada nunca se cambió la ropa, aunque le aconsejaron. ¿Sí? Le dijeron, Swami, ahora que has venido a Estados Unidos, tenés que adaptarte a las costumbres acá. ¿No? Sí. Y Prabhupada jamás hizo eso. Siempre seguía. ¿Por qué? Porque Prabhupada estaba haciendo eso para Krishna. No estaba buscando una imagen. ¿Cómo es? Creando una imagen. Apariencia. Sí, apariencia. Sino que estaba haciendo eso todo para Krishna. ¿Sí? Mismo en nuestras actividades también debes aprender esto, ¿no? Cuando cantemos los santos nombres, tenemos que hacerlo para Krishna, no para impresionar como estamos. ¿No? Sino que cantar a Krishna es para Krishna. Queremos complacerlo a Krishna. ¿No? Mismo cuando salimos el otro día, ¿no? Había mucha gente que estaba ahí, ¿no? Sí, pero en realidad no estamos haciendo esto para la gente, sino para Krishna en última instancia. Sí. Prabhupada hacía todo para su maestro espiritual, y Krishna. Y tuvo éxito, mucho éxito. Prabhupada nunca cambiaba nada, presentaba las cosas tal como son. No sé si recuerda la pregunta, ni recuerdo la pregunta. ¿Ya? Ah. Así como ahora, por ejemplo, estamos viajando, ¿no? Estamos viajando mañana otra vez, ¿no? Y la gente se da cuenta, oh, Hare Krishna es acá, ¿no es cierto? Hay Hare Krishna. Y si no saben, muchas veces se acercan y preguntan, ¿qué son ustedes? ¿Qué hacen ustedes? Y es una buena oportunidad para predicar un poco. Y él distribuye libros normal en avión siempre. Sí. El otro día estaba
estaba viajando con él y con Veda Vidya, ¿no? Estábamos en colectivo, ¿no? Viajando de Rosario, ¿no? Volvimos a Rosario. Y ambos estaban distribuyendo libros ahí en el colectivo. ¿No? Bien. Estuvo bueno. ¿Ah? Estuvo bueno. Estuvo bueno, inclusive. Sí, así que no tengan miedo, no sean gallinas. ¿Se acuerda que antes de que subiéramos al bus había un hombre que nos miraba mucho y yo me fui y se me pidió un vagabaguito y se lo llevó? Y Yo sabía que iba a aparecer. Sí, porque él estaba Pero ahí. se quedó ahí. Sí. Sí. Y después otro chico también, y hay uno que le empezó a hablar y también se llevó libros que dice que usted lo conocía. No sé de dónde se acuerda. Sí, vino alguien, de repente apareció alguien ahí en la terminal de ómnibus que me dio la mano y ¿cómo está? Los vi hace no sé cuántos años. Y inclusive se acordaba de algo que yo había dicho. ¿Sí? Y me dijo, ¿es cierto eso? ¿No? ¿Todavía? ¿No? ¿Es cierto eso? Si hubiéramos estado ahí en Bermudas, no sé, ¿sí? No sé, con cualquier sombrero, cosas así, ¿no? ¿Sí? Nadie se hubiera acordado de Hare Krishna. ¿Sí? Y si tienen que, ¿no? Bueno, si van a trabajar, van a la universidad, algo por el estilo, y tienen que aparecer más, como es, más formal, ¿sí? ¿No? Está bien. Pero no hay que cambiar la filosofía. Y cuando vienen al templo, anteriormente, ¿no? Cuando alguien vivía afuera, un devoto vivía afuera, cuando venía, tenía la ropa devocional acá, un locker, cosa, ¿no? ¿Sí? Y se cambiaba y estaba en el programa en ropa devocional. ¿Sí? Y después, ¿no? Bueno, por alguna razón u otra, se cambiaba para de nuevo irse a casa, no sé dónde, o al trabajo. Es parte de la prédica de Srila Prabhupada. ¿Sí? Uy, Hare Krishna. Metí la pata. En una época con Omkar Prabhu íbamos a entregar los pedidos de saumerio vestidos de ropa devocional, con tilas, todo. Y la gente se atraía mucho, más allá de que estábamos trabajando, quería saber más. Hay muchos sankirtaneros en Alemania que distribuyen ropa devocional y son apreciados, muy respetados. Ahí tenemos un templo en una ciudad, ¿no? Está en el pleno centro del templo. Y solo abren la puerta y ya comienzan a distribuir libros. ¿Sí? Y salen ropa devocional. Así se acuerdan. Saben, ¿no? Esto es algo serio, ¿no es cierto? ¡Pua! Qué fuerza que tiene, que se presenta así en público, ¿no? Auténtico, ¿no es cierto? Y sí, ¿por qué no? A veces la gente pregunta también, que antes salían siempre con esas robas. Existen todavía, Existen preguntan. todavía, sí. Porque devotos se han disfrazado, ya desaparecieron en todo corto. ¿Sí? Y a la gente le gusta. ¿Sí? Capaz no lo admiten así directamente, ¿no? ¿No? Pero yo he encontrado gente así mayor que nos habían visto hace muchísimos años, ¿no? Y cuentan, ¿no? Cuentan, los vi, y cantaban y todo eso. ¿Sí? Por ejemplo, una vez en el sur de Alemania, en Múnich, habíamos tenido abierto un templo, ¿no?
Y en esa época los vecinos eran todos súper conservadores. En el sur de Alemania, en Bavaria, son extremadamente conservadores. Y siempre habían sido como muy fríos, como son el trato con los devotos y todo, ¿no? Después de muchos años, había un devoto, el presidente del templo, que quería escribir algo acerca de la historia del yatra en ese lugar. Y como yo había estado primero ahí, entonces lo llevé a diferentes lugares donde habíamos cambiado el templo y todo eso, ¿no? Sí. Y entonces en un momento yo estaba buscando el edificio del templo, ¿no? Y, no, edificio no, casa, era un pueblo en realidad. Y no encontré la casa donde había estado el templo. Y bueno, en un momento recordé que opuesto a la casa había una panadería antes. Entonces pregunté ahí dónde estaba la panadería y me indicaron que estaba ahí, no sé. Y bueno, toqué el timbre ahí, ¿no? Salió una señora viejita, ¿no? Me miraba así, ¿no? Y dice, ¡ah, volvieron!, ¿no? En la época cuando habíamos estado ahí como templo, ¡pah!, los trataban tan, como ese, ¿no? De arriba, como ese, ¿no? Sí, sí. Pero cuando después de tantos años, la gente, ¿no?, se recordaba las cosas de una forma completamente diferente. Sí. No sé por qué conté eso ahora, pero... Así que pasa el tiempo y los conceptos cambian, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos el movimiento Hare Krishna, ¿no?, y la gente se da cuenta que no tomamos cerveza y no comemos carne y todas esas cosas, pensábamos que éramos locos. Mismo los médicos decían, ¿cómo no comes carne? ¿No? Hoy en día se ha vuelto algo común. No sé cómo será acá en Argentina, pero en Europa hay tanta gente. Y han comprobado que la mayoría de los vegetarianos y veganos son gente educada, son jóvenes inteligentes. ¿Sí? Yeah. Y yo lo veo relacionado eso con el movimiento de Hare Krishna. Acá también, ¿no? Decían que en el comienzo decían que los chicos vegetarianos, ¿no?, porque no podían, los devotos no podían salir en ropa devocional en esa época todavía. ¿Sí? Nosotros tenemos algo que ver con eso. ¿Sí? Que el vegetarianismo se empezó a, ¿cómo se dice?, expandir más y más. Krishna, Krishna. Muchas gracias. Y también quiero despedirme porque mañana temprano salgo y va a pasar un tiempo hasta que vuelvo. Bueno, voy a volver. Voy a estar como 2 días más, comienzo de febrero. Y bueno, siga nomás. Gracias. Hare Krishna. Gracias por su asociación, por tener en cuenta que necesitamos sus clases. De una forma u otra siempre vuelvo a Argentina, debe ser mi karma. ¿Y sí? Eso no está seguro todavía. ¿Está bien? No está seguro todavía. Pero quiero ofrecerles algo. ¿Le gustan los dulces? ¿Sí? Bueno, permítanme servir los dulces a ustedes. Prasad. Además de ser dulces, es prasad. Hare Krishna. ¿Quién los hizo? Mano derecha. Ya. Hare Krishna. Hare Krishna. Estuve en comunicación con Virabahu
preguntando acerca de recantar el Gayatri Mantra. Después le digo. Mano derecha. Mano derecha. Mano derecha, perdón. Cuando uno recibe algo, no, da algo con Hare Krishna. Hare Bol. Mano derecha es respeto, con respeto. ¿Te gustan los dulces? Sí. Bueno. Sí. Hare Krishna. Qué bueno que siempre vuelves. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna. Mano derecha. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Bol. Gracias. Mi hija Shanti. Ah, sí. Shanti. ¿Estás tranquila, Shanti? Estoy tranquila. Bueno. Hare Bol. ¿Esto de dónde viene? ¿De usted? No, estos son. Ah. Hare Krishna. Ella es vegana y estos son veganos. ¿Cómo? Ella es vegana y estos son veganos. Ay, ay, ay. Tengo las manos llenas de... No se contamine. Hay muchos veganos en realidad. Sí. Uy, uy, uy. Ah, ¿ya tenés? Me asombra que estás acá. ¿No ibas a ir a España? No, vine por todo el año. Ah, ya. Muchas gracias, Maharaj. Muchas Guru. ¿Hijo de quién eres tú? ¿Hijo de quién? ¿Hijo de quién eres? Soy Gaura. ¿Ah? Gaura. Gaura. ¿Te gustan dulces? Ah, bueno. Muchas gracias. Hare Bol. Hare Krishna. ¡Wow! No te reconocí, Hare Krishna. ¿Le gustan dulces? Me acuerdo de la última bolita. Ya te reconozco, sí. Cuando gané la maratón, una bola así me dio. Pero bueno, Vieja conocida. ¿Sí? Vaishali. Sí, Vaishali. Vaishali fue una super sanketanera. Sí, la mejor. no va a volver más acá. ¿Cómo? No va a volver más acá. ¿Yo? Sí, acá, Argentina. Ya, siempre vuelvo. Porque tenía abandonados. No, pero es que estuve mal de salud y también por la pandemia. Fue mal de salud. La pandemia. Y la pandemia, claro. Claro. Sí, acá. Era la presidenta del templo de Bahía Blanca. De Bahía Blanca. Sí. Es lo que más libros distribuía. La primera vez que yo salí a Sankirtan, ella me llevó, me enseñó a hacer Sankirtan. Sí, sí. Vamos a todos lados. No la reconocí. No,
El tiempo va cambiando. ¿Ah? Estamos todos grandes. Entonces es diferente. No podemos. Somos todos igual. Hay otras más. Estábamos esperando eso. Y sin Hananda para que te... Derecha. La mano derecha. La mano derecha. Ah, perdón. ¿Quién es mi hermana? Hare Krishna. Anda de nuevo, papi. Anda de nuevo. ¿No se escucha nada? Para que te dé otra. El micrófono Maharaj tiene que ser como una linterna y tiene que apuntar así directamente a la fuente de La próxima la tienes que hacer tú. Oh. Gandara, Vaishali, lindo. Todo en Donaegui. ¿Me mueve el micrófono?